Cuentan que esta ciudad surgió entre vikingos, comerciantes y grandes incendios, y que hoy es uno de los lugares donde mejor se vive del mundo. Aquí el pasado y el futuro conviven entre bicicletas, palacios reales y canales donde la gente se baña incluso en invierno. ¡Bienvenidos a Copenhague! Lo primero que debes saber al aterrizar en el aeropuerto de Copenhague es cómo llegar al centro de la ciudad. La buena noticia es que se encuentra a tan solo 8 kilómetros de distancia, por lo que se trata de uno de los aeropuertos mejor conectados de Europa. El tren es una de las formas más habituales de trasladarse al centro y solo tardarás 10 minutos, ideal si tu alojamiento está cerca de la estación principal. Otra de las formas más rápidas es el metro. En unos 15 minutos estarás en pleno centro, no tiene conductor y funciona las 24 horas del día. Los billetes sencillos duran 90 minutos y sirven tanto para metro como para bus y tren. Puedes comprarlos en las máquinas de las estaciones o en la app que te aparece en pantalla. También hay bonos e incluso si te haces con la Copenhagen Card, todos los traslados estarán incluidos durante su vigencia. Te dejo aquí un enlace para que calcules si te compensa adquirirla. Antes de empezar la ruta, echemos la vista atrás para conocer cómo nació esta ciudad. Copenhague comenzó como un pequeño asentamiento vikingo de pescadores alrededor del siglo X. Estaba situado cerca de lo que hoy conocemos como Gamle Strand. Su ubicación era perfecta. Aquí se pescaba arenque y se comerciaba fácilmente con el resto de Europa. El nombre original significa puerto de mercaderes. De ahí viene el actual Copenhague y el nombre que conocemos en español, Copenhague. En el año 1167 ocurre algo clave. El rey Valdemar I entrega esta zona al obispo Absalón, una figura fundamental en la cristianización de Dinamarca. Absalón construye una fortaleza para proteger la ciudad de los piratas, justo donde hoy se encuentra el Palacio de Christiansborg. Ese castillo marca el nacimiento de la ciudad y Absalón es considerado su fundador. Por este motivo, el castillo forma parte del escudo oficial de Copenhague. Dicho esto, comenzamos nuestra ruta, pero antes una recomendación. Si eres de los que te gusta comprender las ciudades que visitas, sumergirte en su historia y curiosidades, lo mejor es que hagas un free tour. Verás lugares y detalles que de lo contrario pasarías por alto. Aquí te dejo un enlace por si quieres asegurar tu plaza. Ahora sí, iniciamos este recorrido en la plaza del Ayuntamiento, un lugar cargado de simbolismos. Comencemos escudriñando la fachada del propio ayuntamiento, que actúa casi como un libro de historia en piedra. Si observamos detenidamente, podemos ver símbolos de los territorios que formaron el Reino de Dinamarca. Por ejemplo, los osos polares en representación de Groenlandia, junto con otros elementos que hacen referencia a Islandia cuando aún pertenecía a Dinamarca, o las Islas Feroe. Asimismo, arriba en el centro encontramos el escudo de la ciudad con ese primer castillo construido por Absalón, quien también está representado en una estatua un poco más abajo. El interior del ayuntamiento alberga el reloj astronómico, cuya visita es gratuita, y también se puede subir a la torre para obtener magníficas vistas de la ciudad, pero solo mediante una visita guiada. Algo muy curioso que se lleva a cabo en este ayuntamiento es el motivo por el cual Copenhague es considerada Las Vegas europea, aunque es puro marketing. Se dice que aquí te puedes casar en apenas 5 minutos, solo necesitas 2 testigos y 250 euros. Si no tienes testigos, te los proporciona el propio ayuntamiento y además tienes 14 días para desistir del matrimonio. Ahora bien, si profundizamos más, es necesario pedir cita previa y con la creciente demanda la espera puede ser de meses. Por otro lado, hay que hacer una solicitud de matrimonio con la debida antelación, así que no es tan inmediato como en Las Vegas. Otra particularidad de Copenhague es el termómetro que se encuentra en la fachada del edificio situado frente a la plaza del ayuntamiento. Se le conoce popularmente como la chica del tiempo desde que fue inaugurado en 1939, debido a que tiene 2 figuras femeninas. La chica en bicicleta aparece cuando hace buen tiempo y la chica con paraguas aparece cuando está lloviendo. El sistema se activa automáticamente según el clima real y antes de que existieran las aplicaciones del tiempo era muy útil para sus ciudadanos, dada la relación que tienen los daneses con el cambiante clima de la zona. También en esta plaza podemos ver el kilómetro cero de Dinamarca, representado en una especie de monolito de piedra. Se colocó aquí en 1925 como punto oficial desde el cual se miden todas las distancias del país. Además señala el lugar donde estuvo la antigua puerta occidental de las murallas medievales de la ciudad.
Muy cerca del kilómetro cero observamos la estatua de Hans Christian Andersen, uno de los escritores más importantes del país, autor de cuentos como La Sirenita o El Patito Feo, entre otros muchos, y si te fijas, su mirada se dirige hacia el parque de atracciones Tivoli, un lugar lleno de fantasía, como las historias que él mismo escribió, en el que profundizaremos más adelante. Si te apetece conocer más acerca de este escritor, en el lado opuesto del ayuntamiento se encuentra el Hans Christian Andersen Experience, una experiencia inmersiva y sensorial pensada para todas las edades. En la misma acera llama la atención la columna de los vikingos, conocida como los tocadores de lur, instrumento musical vikingo usado entre los siglos XII a.C. y X después de Cristo en rituales, ceremonias y llamadas colectivas. En Dinamarca se han encontrado muchos lures y se considera uno de los símbolos más antiguos del país. También se vinculan a los cuencos compartidos de las celebraciones con los que se hacía el brindis vikingo, de donde proviene la palabra de origen nórdico antiguo skål, que significa cuenco y todavía hoy se sigue utilizando para brindar en Dinamarca, Noruega y Suecia como sinónimo de nuestra salud. Algunas leyendas narran que los vikingos usaban los cráneos de sus enemigos vencidos como cuencos para brindar, pero se trata más de un error de traducción que de una realidad documentada. En resumen, el monumento vincula el pasado vikingo con la Dinamarca moderna. Se dice que tocar esta escultura da suerte, pero lo cierto es que no es una tradición danesa, sino una creencia moderna más turística que histórica. Dejamos la plaza atrás y continuamos por Strøget, la calle peatonal más famosa de Copenhague que conecta la plaza del ayuntamiento con la Plaza Nueva del Rey y atraviesa el corazón histórico de la ciudad. Esta importante calle forma parte de la zona comercial peatonal más grande de Europa y a menudo del mundo, con sus 3,2 kilómetros. Compuesta por un sistema de calles y plazas interconectadas, repletas de tiendas, boutiques, centros comerciales, cafeterías, museos y un largo etcétera, el paraíso del ocio y el consumismo. Eso sí, ándate con ojo porque, aunque Copenhague es muy segura, esta calle es el lugar donde se suelen concentrar los carteristas. Hagamos una parada ahora en la Nytorv, que, aunque significa literalmente Plaza Nueva, es una de las plazas más antiguas e históricas de Copenhague. Hoy en día forma un conjunto inseparable con la vecina Gammeltorp, la Plaza Vieja. Juntas constituyen el corazón medieval de la ciudad. Durante los siglos XVII y XVIII, Nytorv fue el lugar donde se realizaban ejecuciones públicas en el patíbulo oficial de la ciudad. Si vas entre mediados de noviembre y antes de Nochebuena, encontrarás un entrañable mercadillo navideño dedicado a Hans Christian Andersen, uno de los más bonitos de la ciudad, repleto de casetas de comida, artesanías y decoración inspirada en sus cuentos, junto con una pista de patinaje sobre hielo. Un ejemplo perfecto de cómo Copenhague ha sabido reconciliarse con su pasado. Aquí también podemos ver el Palacio de Justicia que alberga el Tribunal de la ciudad. Funcionó como ayuntamiento y tribunal durante casi un siglo hasta que abrió el nuevo ayuntamiento en 1905. Un elemento arquitectónico notable es el arco que conecta el edificio del tribunal con la prisión. Continuamos por las calles aledañas hasta llegar a una de las calles más antiguas que se conservan tal cual eran en la época. Y esto es así porque la historia de Copenhague ha estado marcada por varios incendios devastadores que han reconfigurado la arquitectura y el trazado de la ciudad. Los dos incendios más grandes e impactantes del siglo XVIII fueron los de 1728, que arrasó gran parte de la ciudad, y 1795, en el que ardió una cuarta parte de esta. Además, en 1807 fue bombardeada por la Armada Británica durante las guerras napoleónicas y recientemente, en abril de 2024, se quemó la antigua Bolsa de Valores. Estos eventos han sido cruciales para dar forma a la apariencia actual de Copenhague, una ciudad que ha renacido de sus cenizas varias veces. Un detalle curioso de Dinamarca es que muchas casas no tienen cortinas. Existe la idea de que no hay nada que esconder y esto va muy en sintonía con la cultura de confianza y transparencia del país tanto a nivel social como político. Sin embargo, si levantamos la mirada y observamos las ventanas de algunos edificios antiguos del centro histórico, todavía podemos ver pequeños espejos convexos. Funcionaban como auténticos retrovisores, permitiendo observar lo que pasaba en la calle desde el interior sin ser vistos. Hoy en día se conservan por su valor histórico, ya que son originarios de los siglos XVIII y XIX, aunque dejaron de utilizarse con la llegada de los timbres y los interfonos. Proseguimos hasta la Plaza del Puente Alto, en referencia al antiguo puente que cruzaba el canal hacia el Palacio Real. Es por ello que esta plaza siempre ha estado vinculada al poder real y político.
La preside la estatua ecuestre del obispo Absalón y acoge uno de los mercados navideños más elegantes de la ciudad, compuestos de madera en los que encontrarás artesanías y productos gastronómicos daneses. Es uno de los mercados más fotografiados de Copenhague y el que abre más pronto, desde principios de noviembre. Seguimos caminando por el tramo final de Stroget y llegamos al corazón de la ciudad, donde se encuentra la Plaza Nueva del Rey, que fue creada en el siglo XVII como una expansión urbana. Alrededor de la plaza podemos ver edificios tan destacados como el Teatro Real de Copenhague y el Gran Hotel d'Angleterre. Además, aquí tiene lugar otro mercado navideño junto a la pista de patinaje sobre hielo que colocan alrededor de la primera estatua ecuestre de Dinamarca, la de Cristian V, inaugurada en 1688, que simboliza la autoridad real de este rey absolutista del siglo XVII. Entre 1940 y 1945, los nazis ocuparon Dinamarca y eligieron como cuartel general el Hotel d'Angleterre. Su finalidad era asegurar Noruega y Suecia para controlar el Báltico y evitar que Escandinavia se aliara con el bando enemigo. Para ello, Dinamarca era imprescindible, pero los daneses se negaron a ser sus cómplices y por esa razón fueron invadidos. Resistieron solo 2 horas, pero la ciudad no fue masacrada como otras, ya que Alemania trataba a Dinamarca como un protectorado modelo y permitió que el gobierno y el rey siguieran nominalmente a cambio de cooperación, aunque la ocupación se endureció en el 43. Junto a esta plaza da comienzo el canal más fotografiado y conocido de la ciudad, Nyhavn o Puerto Nuevo. Es la zona más turística y emblemática de Copenhague y quizá por eso en Navidad acoge uno de los mercadillos mejor decorados, creando un ambiente especialmente encantador. Además, si vas a visitar Copenhague en esta época del año, ten en cuenta que el día 13 de diciembre se lleva a cabo el desfile de barcas y kayaks iluminados en los principales canales de la ciudad, en honor a Santa Lucía, la festividad cristiana escandinava que celebra la luz en la oscuridad del invierno. Una experiencia única, pero últimamente muy masificada. También desde aquí parten los paseos en barco que recorren los canales de la capital durante todo el año. Y hay algo importante que debes saber. Existen 2 tipos de recorridos. El primero es el oficial, que se toma justo detrás de la escultura del ancla, bajando unos escalones. Tiene un coste aproximado de 25 €, es cubierto y dispone de audioguía en varios idiomas. Arriba a la derecha te dejo un enlace por si quieres reservarlo. Pero si tu presupuesto es más ajustado, no tienes por qué renunciar al paseo. Si continúas caminando junto al canal, encontrarás una caseta blanca donde ofrecen el mismo recorrido por unos 9 € en 2025. La diferencia es que el barco puede no ser cubierto y la explicación se hace solo en inglés y danés. Tú eliges. Un detalle curioso de los canales de Copenhague es que los daneses suelen bañarse desnudos, allí donde haya escaleras para poder salir después, y lo hacen prácticamente en cualquier época del año. Vayamos ahora a uno de los edificios más importantes de Dinamarca, situado en la isla de Slottholmen, el lugar donde se originó Copenhague. Aquí fue donde Absalón construyó la primera fortaleza en 1167, que fue destruida en 1369 por la Liga Hanseática. Sobre sus restos se construyó después el castillo de Copenhague y más tarde se levantó el actual palacio de Christiansborg. Un conjunto palaciego único en el mundo, ya que alberga las 3 ramas del poder danés: el Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Supremo. Por tanto, se considera el corazón político del país. Aquí el poder no se esconde ni se aleja del ciudadano. De hecho, muchos parlamentarios llegan cada día en bicicleta y justo delante del edificio hay un aparcamiento para ellas. A modo de curiosidad, Copenhague es la ciudad en la que más kilómetros se recorren en bicicleta del mundo, superando a Ámsterdam. Continuemos con el Parlamento. Si nos fijamos en su fachada, vemos 4 bustos con expresiones de sufrimiento. No representan personas concretas, sino una alegoría del peso, la responsabilidad y las tensiones que conlleva gobernar un país. Es un mensaje muy claro: el poder no es solo un privilegio, también implica sacrificio. Todo esto encaja perfectamente con la cultura danesa de cercanía, transparencia y responsabilidad pública, donde gobernar significa rendir cuentas a la ciudadanía. Y si quieres una de las mejores vistas de Copenhague, desde aquí puedes subir a la Torre de Christiansborg de manera gratuita, un símbolo más de que en Dinamarca el poder está al alcance de todos. Dentro de este mismo complejo se encuentran también las caballerizas reales, que siguen en funcionamiento hoy en día. En ellas se alojan los caballos que la monarquía utiliza en ceremonias oficiales y actos de Estado, una tradición que se mantiene viva en pleno centro de la ciudad.
Aquí destaca la estatua ecuestre de Cristian IX, uno de los reyes más importantes de la historia moderna de Dinamarca, conocido como el suegro de Europa. Sus alianzas familiares conectaron a Dinamarca con muchas de las principales monarquías europeas. A espaldas del Christiansborg se encuentra otra estatua ecuestre, la de Frederick VII, el rey que firmó la primera constitución danesa en 1849 y dio inicio a la monarquía constitucional. Su presencia aquí, junto al Parlamento y el Gobierno, simboliza la conexión entre la monarquía y la democracia moderna. Dejamos este palacio atrás y nos dirigimos al Palacio Real de Amalienborg, donde vive la familia real danesa. El complejo está compuesto por 4 edificios casi idénticos, uno para la reina madre, otro para el actual rey y su familia, un tercero para la hermana de la reina emérita y el cuarto se utiliza para invitados o celebraciones. Este último tiene la particularidad de no contar con cocina, por lo que los alimentos se preparan en alguno de los otros 3 edificios y se trasladan a pie o en coche. En el centro de la plaza se encuentra la estatua ecuestre de Federico V, que fue colocada estratégicamente para que los 4 palacios del complejo la rodeen, creando un impresionante efecto visual que refuerza la solemnidad y el poder del conjunto. Además, el rey mira hacia la iglesia de mármol, recordando la conexión histórica entre la monarquía y la iglesia y cómo ambas instituciones reforzaban su poder y legitimidad ante la sociedad. Cada mediodía tiene lugar el cambio de guardia acompañado de la banda musical y los Royal Life Guards vestidos con su característico uniforme y casco de piel de oso. La ceremonia recorre toda la plaza reforzando la presencia de la monarquía y permitiendo a ciudadanos y turistas presenciar esta tradición viva. Da comienzo a las 12, pero no es hasta la 1 cuando la banda inicia el desfile y se produce el cambio de guardia real. Tras este acto, el desfile continúa hacia la iglesia de mármol donde concluye y da paso a nuestra siguiente parada. Su nombre oficial es la Iglesia de Federico, en honor al rey Frederick V, quien la mandó construir en el siglo XVIII para celebrar los 300 años de la dinastía Oldenburgo y para dar mayor monumentalidad al conjunto de Amalienborg. Debido al elevado coste y los cambios políticos, su construcción se vio interrumpida y permaneció inacabada durante más de un siglo. Finalmente se terminó en 1894 respetando el diseño original, pero con materiales más sencillos, ya que aunque se la conoce como iglesia de mármol, está construida principalmente con caliza noruega, similar en aspecto, pero más económica. Su cúpula de 31 metros de diámetro es la más grande de Escandinavia y se encuentra sostenida por 12 columnas que simbolizan los 12 apóstoles. Hoy en día sigue siendo un templo en uso que puede visitarse de manera gratuita e incluso subir a su cúpula, previo pago, para disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad. Si retrocedemos en línea recta por Amalienborg, podemos divisar al fondo la Ópera de Copenhague, una de las más modernas y costosas del mundo. Fue financiada generosamente por la familia Møller, vinculada a la multinacional Maersk. Su ubicación frente al Palacio de Amalienborg y los desacuerdos entre el arquitecto y el inversor sobre aspectos clave del diseño generó ciertas tensiones y debate entre los daneses, hasta el punto de que se comenta que de noche, cuando las 3 lámparas interiores se encienden sobre la pared roja trasera, recuerda a la bandera del barrio de Christiania. ¿Será casualidad o quizá el arquitecto lo hizo intencionadamente? Nunca lo sabremos. Seguimos con la familia real y su presencia en la ciudad, así que nos trasladamos al Palacio de Rosenborg. El castillo se encuentra en el Jardín del Rey, el parque más antiguo de Copenhague y uno de los espacios favoritos de locales y visitantes. La zona más bella es el Jardín de las Rosas, en el que se encuentra la escultura de la reina Carolina Amalia, esposa del rey Cristian VIII, una figura muy querida en Dinamarca por su labor social y educativa durante el siglo XIX. Su presencia en este jardín refleja una etapa diferente de la monarquía danesa, más cercana a la sociedad y menos absolutista, y sirve como antesala perfecta al castillo de Rosenborg que se alza justo al fondo. Está rodeado por un foso, aunque en este caso su función no era defensiva, ya que el palacio nunca fue una fortaleza militar, sino residencia de recreo. Con el paso del tiempo ha pasado a formar parte del diseño paisajístico del entorno. El palacio fue mandado construir a comienzos del siglo XVII por el rey Cristian IV como residencia de verano. Con el tiempo dejó de utilizarse como palacio real y hoy alberga uno de los mayores tesoros del país, las joyas de la corona danesa.
Durante la visita al interior del castillo se recorren varias estancias entre las que destaca la Sala de los Caballeros, un gran salón ceremonial donde se exhiben los leones de plata que custodiaban el trono durante las ceremonias oficiales, tapices e incluso la alfombra de coronación. También se visitan algunos salones privados y dormitorios reales, decorados con muebles originales, pinturas y objetos personales que muestran un ambiente mucho más íntimo y cotidiano de la vida en la corte. Finalmente, en las bóvedas del castillo se encuentran las joyas de la corona, donde se conservan coronas, cetros y orbes reales, protegidos en un espacio que refuerza la importancia simbólica de estos objetos para el país. Si solo tienes tiempo para visitar un palacio en Copenhague, Rosenborg es probablemente la mejor elección. A diferencia de otros palacios que siguen teniendo funciones oficiales o administrativas, Rosenborg está completamente dedicado a la visita cultural, lo que permite sumergirse en la vida de la monarquía danesa de la época. Frente al castillo de Rosenborg se encuentra el Jardín Botánico de Copenhague, un espacio verde dedicado a la investigación y conservación de plantas de todo el mundo. Actualmente alberga más de 13.000 especies en sus invernaderos y parterres. Entre sus puntos destacados se encuentran los invernaderos de estilo histórico construidos en hierro y cristal, que por desgracia los encontré en plena restauración. Aún así, es un lugar perfecto para pasear y descansar que combina naturaleza, ciencia e historia junto al corazón de la ciudad. Tanto es así que también podemos encontrar aquí el Museo de Historia Natural, un espacio que alberga colecciones de minerales, fósiles, animales y esqueletos de especies extintas. En la entrada llama la atención este meteorito de hierro llamado Akpalilik, uno de los más grandes del mundo. Sus 20 toneladas cayeron sobre Groenlandia hace 58 millones de años, pero este fragmento hoy en día solo pesa 16 toneladas, ya que necesitaron cortar un trozo para estudiarlo. Cruzando la calle se encuentra la Galería Nacional de Dinamarca, conocida como SMK. Es el museo de arte más importante del país y alberga obras que van desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, incluyendo grandes maestros europeos y destacados artistas daneses. Una parada ideal si te gusta el arte, ya que la entrada a la colección permanente es gratuita. Puesto que Copenhague es una ciudad muy completa y quiero ofrecer un recorrido amplio y detallado, continuaremos explorando la capital danesa en el siguiente vídeo. Acompáñame si no te quieres perder la fortaleza de Castellet, la historia de la emblemática Sirenita de Copenhague, el barrio alternativo de Christiania, la Biblioteca Real de Dinamarca, algunas pinceladas de su gastronomía, la enorme oferta museística que encontrarás en la ciudad o el lugar más visitado del país, entre otras curiosidades y consejos. Y si te ha gustado esta primera parte, no olvides hacérmelo saber con un like o un comentario. Gracias a tu apoyo podemos seguir descubriendo mundo juntos. Te veo en la segunda parte. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.